A ver, hola María, hola Sergio, hola Diego Smith, ¿qué tal? A ver, vamos a grabar, vamos a tomar nuestras capturas. Y ahora sí, empezamos. El día de hoy la clase es larga, es larga. Así que mucho ojo. Empezamos. Café para poder aguantar una clase tan larga. A ver, como yo te mencioné en la clase anterior, Colón recibe la autorización de los reyes de España, la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, para emprender su viaje hacia las Indias, hacia el lejano oriente, cuna de las tan ansiadas especies. Colón parte en 1492 con una autorización llamada Capitulación de Santa Fe. En esta capitulación, Colón recibe títulos como el título de almirante mayor, el título de gobernador y de virrey. Repito, almirante, gobernador y virrey. También obtendría el derecho a reclamar la 10ª parte de las riquezas obtenidas por su expedición. A esta concesión se le llama el diezmo, la 10ª parte de las riquezas obtenidas en la expedición. A cambio, Colón reclamaría todo lo descubierto en su expedición para la corona de Castilla, para Castilla. Muy bien. Esa es la capitulación y Colón parte en 1492 en su primer viaje. Parte del puerto de Palos, que es el punto 1, luego va a las Islas Canarias, que pertenecen a España, y desde ahí tiene un viaje directo hacia Occidente. Navega un mes y llega hasta América. Una pregunta de examen fue, ¿qué fue lo primero que Colón descubre en América? Las islas del Caribe. El primer grupo de islas descubiertas se llama las Antillas Mayores. Llega a el archipiélago de las Bahamas y a la isla, la primera a la que llega la llama San Salvador, en las Bahamas. Es San Salvador o Guanajaní. San Salvador o Guanajaní, en las Bahamas. Fue su primer punto de llegada. Luego descubre la isla de Cuba, que es el punto 4, a la cual llama Juana. Luego descubre la isla de Haití, a la cual llama La Española, y procede a retornar a España. Su segundo viaje es un viaje ya de colonización propiamente dicha. Llega al Nuevo Mundo y funda una ciudad, la primera ciudad hispana en América, Isabela, Villa Isabela. La funda en la isla de Haití. En este segundo viaje explora nuevas islas, las Antillas Menores, Martinica, Guadalupe, Jamaica, Trinidad y Tobago, las pequeñas islitas del Caribe, las Antillas Menores. En su tercer viaje, Colón explora las costas de Venezuela, a la cual llamó Tierra Firme, llega a la desembocadura del río Orinoco y encuentra las famosas islas de San Agustín y de Trinidad, en Venezuela. Así que el tercer viaje son costas venezolanas, y el cuarto viaje, Colón explora Centroamérica, las costas de Panamá, Salvador, Nicaragua y Honduras. Muy bien. Esos son los 4 viajes de Colón, y Colón no es consciente que ha llegado a un nuevo mundo. Cree que ha llegado a Asia y llama a los territorios que ha descubierto las Indias occidentales. Muy bien. Esa es la primera PPT, lo expliqué rápidamente, es un montón de clase, paso a la segunda. Chicos, ¿hasta ahí se comprendió? Pregunto yo, ¿se comprendió? Escribe Go si se comprendió, escribe Retro si quieres que repita algo, por favor. Muy bien, excelente, gracias. Pasamos a la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son las causas para la invasión española? La primera causa obviamente es la expansión europea. España y Portugal se habían expandido en el mundo, colonizando diversos territorios. La expansión europea es la primera causa. La segunda causa, hijo mío, para la conquista son las guerras civiles
que habían debilitado al imperio, las guerras civiles entre Atahualpa y Huáscar. Atahualpa de Quito se había sublevado contra Huáscar de Cusco. Atahualpa ganó porque tenía el apoyo de los mejores generales, entre ellos Apu Quisquis estaba de su parte, derrotó a Huáscar en la batalla de Cotabamba y Atahualpa y sus generales quiteños tomaron el control del Cusco. Así que el imperio estaba devastado por este conflicto interno. La causa más importante que facilitó enormemente la invasión europea fue el apoyo de las etnias andinas a la causa hispana. Son muchas etnias andinas las que van a apoyar, pero sobre todo tres: los cañares de Ecuador, los chachapoyas de Amazonas y los huancas del Valle de Mataro. Repito, chachapoyas, cañares y huancas son los grupos que más apoyan a la invasión europea para liberarse del dominio inca. Ellos percibieron a los españoles como libertadores de la tiranía inca. También el imperio se debilitó por el tema epidémico. La viruela, introducida por los europeos desde el segundo viaje, había diezmado y matado a millones de andinos. Esta convulsión social, esta hecatombe demográfica generada por el factor de la epidemia, desestabilizó al imperio y lo debilitó ante la invasión europea. Aparte de esto, los españoles tenían la ventaja de la superioridad bélica tecnológica de Occidente, el uso del hierro, de armaduras, caballos, armas de fuego y su experiencia bélica, ya que los españoles vienen de pelear con los musulmanes y los reinos ibéricos han peleado con los moros durante casi 7 siglos, tienen una experiencia y tradición bélica enorme. Si lo comparamos con los incas, que apenas tenían 100 años de imperio y no lograron consolidarse como Estado en tan poco tiempo. Esas son las causas para la invasión española. Las expediciones de Pizarro van a partir de la ciudad de Panamá. Desde Panamá, fundada en 1519 por Pedrarias Dávila, partieron las expediciones para la conquista del Perú. ¿Quiénes la conformaban? Soldados, empresarios, quienes financiaron esta empresa para conquistar y anexar el reino del Virú a la corona de Castilla. Esta empresa se llamó Empresa de Levante, también llamada Empresa Perulera. ¿Quiénes son los socios? Pizarro, quien se convierte en el capitán de armas; Almagro, quien se encarga del abastecimiento de soldados y tropas, la logística, el transporte; Luque, era párroco de Panamá y él se convierte en el representante legal de la empresa, el testaferro, el que firma documentos y obtiene licencias. El gobernador de Santo Domingo, mejor lo escribo, Gaspar de Espinosa, está. Este gobernador es famoso porque colabora con la empresa donando 15.000 pesos, así que es el financista. Es una empresa sin financiamiento estatal, o sea, es una empresa privada y de carácter asociativo. Esta empresa va a tener 3 viajes. En su primer viaje, que es el viaje de exploración, descubren o exploran las costas del litoral colombiano, llegan hasta el río San Juan. Van a tener problemas. En este primer viaje los españoles se enfrentan contra un pueblo llamado el Fortín de las Rocas. En este fortín casi encuentran la muerte. Los naturales los esperan con una lluvia de lanzas y flechas. Almagro pierde un ojo y casi muere. Los españoles en represión quemaron dicho lugar y lo llamaron Pueblo Quemado. Es un viaje de tribulaciones y de incidentes negativos, de exploración. El segundo viaje se llama el viaje de descubrimiento. Acá destaca un navegante español, un piloto llamado Bartolomé Ruiz. Ruiz, no me salió con mayúscula la primera. Bueno, pues Bartolomé Ruiz exploró las costas de Ecuador e hizo grandes descubrimientos como la isla del Gallo. Bartolomé Ruiz fue el primer español en entrar en contacto con los pobladores del Tahuantinsuyo, con un grupo de comerciantes de la costa norte, correctamente vestidos, que llevaban cerámica fina,
perlas y carnes deshidratadas en su balsa. Eran comerciantes posiblemente tayanes. Estos fueron capturados y llevados a España y entrenados en lengua española para ser intérpretes y traductores en el proceso de conquista. Muchos españoles querían regresar a Panamá porque el viaje se había prolongado casi un año. Las enfermedades y la desmoralización cundían entre los hombres. Estos solicitaron regresar. Pizarro en la isla del Gallo hace una línea en el suelo con su espada y da su famoso discurso. Hacia el norte Panamá y su pobreza, hacia el sur el Perú y su riqueza. Quienes van hacia el sur deben saber que los esperan peligros, enfermedades, hasta posiblemente la muerte, pero la pobreza y una vida gloriosa e inmortal para la fama y posteridad. Que cada buen castellano tome la decisión que más le convenga. Yo voy al sur. ¿Cuántos cruzaron con él? 13. Los 13 de la fama, así se los llama en España. Los 13 del Gallo en el Perú. Muy bien. Pizarro avanza, ve las grandes estructuras incas, ve la ciudadela de Chanchán, llega hasta el río Santa, en Ancash. Los españoles se retiran, nos dejan de regalo la viruela, por supuesto, y Pizarro obtiene una autorización del rey de España para proceder a la invasión del Perú. Esta autorización se llama Capitulación de Toledo, siempre vienen los exámenes, 1529, y Pizarro obtiene los mejores títulos y prebendas. Pizarro es nombrado adelantado, capitán general, alguacil mayor y gobernador de Nueva Castilla. Su gobernación se llamará Nueva Castilla, y Pizarro obtiene para Almagro una baja, magra e insuficiente obtención de títulos. Almagro recibe el cargo de alcalde de Tumbes y Hernando de Luque obtiene el cargo de párroco de Tumbes, así que reciben muy pocas prebendas. Se considera que Pizarro traiciona a Almagro en los acuerdos de la capitulación de Toledo, obteniendo los mejores títulos para sí, dejando a sus socios a un lado. Pizarro obtiene el apoyo de sus hermanos, el clan Pizarro, y procede al tercer viaje, que es el viaje de conquista propiamente dicho. La conquista comienza cuando los españoles fundan una ciudad en nuestro territorio. La primera ciudad española se llamó San Miguel, en Piura, San Miguel de Tangarará, primera base militar española, su centro de operaciones, y desde ahí procederán a la conquista. Pizarro se entera en Tumbes, al ver la destrucción de las fortalezas que vio en el segundo viaje, ahora las encuentra en ruinas, se entera de la guerra civil. Es en el tercer viaje, en Tumbes, donde Pizarro se entera de la guerra civil y que el ganador es Atahualpa. Llega a conectarse con un emisario del Inca para proceder a la entrevista que se va a dar en Cajamarca. Atahualpa tenía mucho interés en conocer a estos barbudos, hombres cuya piel le brillaba, era la armadura, que tenían bestias capaces de cargar hombres, los caballos, perros que podían devorar gente, los perros de guerra, que lo primero que hacían era arrancarte los testículos. Y Atahualpa quería apoderarse de estas varitas que botaban truenos, los arcabuces. Atahualpa quería capturar al mago español, al hechicero español que te vuelve joven. Era el barbero en realidad, era el barbero. Muy bien. Así que se va a entrevistar con los españoles en Cajamarca y Atahualpa comete el error de ingresar a la plaza sin guardias, sin soldados, ingresa con sirvientes, cargadores de litera, bailarines, cantantes y ese tipo de cosas. Su ejército se congrega en las afueras, él ingresa a la plaza sin soldados propiamente dichos y los españoles dijeron, es nuestra oportunidad, vamos a aprovechar el bujo. Los chicos aficionados a los videojuegos me entenderán, sobre todo los doteros. Muy bien. ¿Se entendió o no? Hasta ahí, ¿vamos bien? Pregunto.
Chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Excelente. Muy bien, bueno chicos. Debes saber que ahí el sacerdote español, un dominico, un fraile llamado Vicente de Valverde, lee un documento jurídico que justifica la guerra contra los naturales, el requerimiento. Este documento es una solicitud que hacen los españoles a los nativos, a los naturales de una región, para someterse a la monarquía y convertirse al cristianismo. En caso de no aceptar, justifican la guerra contra este pueblo pagano. Es una justificación jurídica de invasión. Es leída por Vicente de Valverde. Vengo en nombre de Carlos, gran rey de España, y exige tu subordinación. Y vengo en nombre de la verdadera fe del cristianismo y te pido a ti, indio gentil, que te conviertas y abandones tus prácticas idolátricas que ofenden a Dios. Si es que no lo aceptas, serás el responsable de la destrucción de tu gente. Atahualpa escucha esto y le dice: yo creo en el sol que nunca muere, soy señor de mi propio reino, ¿de dónde sacas tantas sandeces? Y él saca la Biblia. Esto me lo ha dicho. Y Atahualpa, que no entiende la concepción de la tradición escrita occidental, agarra la Biblia, se la coloca al oído, no tiene ningún sonido, es el choque de una tradición oral con una de tradición escrita. No pueden entenderse. Se la lleva al oído, lanza al suelo la Biblia y dice: está muerto. Entonces Valverde gritó a sus soldados: vieron cómo estos hombres están en contra de nuestra fe, sacrilegio, a por ellos. Y al grito de Santiago, que es el grito de los españoles, su grito de guerra, así Alejandro, salen con cañones, caballos, arcabuces, masacran a los cargadores de litera y capturan al Inca. Este es llevado a la prisión, donde ofrece el rescate por su libertad, llenando el cuarto de oro y de plata. Este rescate, este pago dado por Atahualpa, es considerado en el ranking como el más grande robo de toda la historia humana. El más grande robo en la historia sucedió en el Perú, siempre en el ranking. Nosotros, el Perú siempre presente en los mejores rankings. Claro que sí. Entre los países más productores de coca, entre uno de los lugares más violentos para las mujeres, uno de los lugares más peligrosos de Sudamérica. Siempre estamos en el ranking de las malas cosas. Maldición, maldición. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, estamos predestinados. Solamente quiero que este jueves el Perú le gane a Chile y que le elimine. Muy bien, solo quiero eso. Muy bien. Sigamos. Debes saber que estamos aspirando a eso. Bueno, sigamos. Debes saber que mientras se traía el tesoro o los objetos metálicos desde el Coricanchi en Pachacamac, Atahualpa aprovecha para aprender todo lo del enemigo. Aprende castellano, aprende a jugar ajedrez, aprende a escribir, por Dios, aprende a escribir su nombre, pero Atahualpa sigue gobernando el Cusco y su imperio a través del Quipu, de los quipus. Ordena a su general Calcuchímac organizar un ejército en Quito para su liberación, ordena a Quisquis tomar el control del Cusco y ejecutar a Huáscar. Huáscar es ejecutado, su cabeza cortada y su cuerpo lanzado al río Andamarca. Este es el final del Inca Huáscar. Sin embargo, los tayanes, que tanto odiaban a los incas, convencen a los españoles de que deben matar a Atahualpa, que viene un ejército gigante de 30.000 a aplastarlos, y que su única salvación sería matar al Inca, y los españoles se adelantan a hacerle un juicio que Atahualpa no comprende. Eres culpable de idolatría. ¿Qué es eso? Dice Atahualpa. Eres culpable de polígamo y adúltero.
porque tienes muchas mujeres. Eso para el hombre andino no es un pecado, es un privilegio, es una tradición ancestral. Un hombre con muchas mujeres se llama poligamia. Hijo, tenemos que recuperar nuestras tradiciones, recuperar esas instituciones que formaron parte de nuestra identidad. Muy bien. Por otro lado, ahorita me cae un escupitajo virtual. Muy bien. Bueno, ya, sigamos. Lo castigan de incestuoso y de otras cosas que él no comprende. Condena de muerte, lo van a quemar. Atahualpa dice, quemarme no, mi cuerpo no debe ser destruido, quiero ser momia, quiero ser Malki. Así que Atahualpa, para evitar la incineración, se convierte al cristianismo, se bautiza. Adivina quién fue su padrino, Francisco Pizarro. Imagínenle ahí su bautismo con su corbatita Michi. Atahualpa es bautizado, ya no lo van a quemar, pero sigue siendo un cristiano delincuente, así que lo ejecutan con el garrote, lo estrangulan. Tras la muerte de Atahualpa, un hermano de Huáscar llamado Túpac Hualpa, y que odiaba a Atahualpa, se presenta a Cajamarca para agradecer a los españoles. Él es llamado Toparpa, Toparpa también. Y los españoles lo reconocen como inca. Es el primer inca manipulado por la causa occidental y pasa a la historia como el primer inca títere. Repito, Túpac Hualpa es el primer inca títere al servicio de la causa hispana. Vive muy poco. En Jauja es envenenado. Tras la muerte de Túpac Hualpa aparece otro inca que se pone al servicio de la causa hispana, Manco Inca, el segundo inca títere. Un alumno me dijo, qué tan tontos son los incas para apoyar a los españoles, es que no es así. Manco Inca pertenece a la facción de Huáscar, odia a Atahualpa y a los generales quiteños que han tomado su ciudad. Ve a los españoles como aliados para liberar el Cusco del dominio atahualpista. Está buscando aliados para liberar al Cusco de los generales atahualpistas de Quito, para liberarla de Apu Quisquis. ¿Se entendió? Por eso apoya a los españoles. Y estos 168 españoles, con apoyo de los incas de la facción huascarista y con cientos de grupos étnicos tras ellos, toman el Cusco en 1534. Con la toma del Cusco se acabó el proceso de conquista. Los españoles fundan ciudades bajo la usanza europea. San Miguel fue la primera, le sigue el Cusco, fundada ahora bajo usanza española, le sigue Jauja, que es la primera capital de la gobernación de Nueva Castilla, pero con el tiempo Jauja fue abandonada y la capital se trasladó a la ciudad de los reyes del Perú. Sí, la ciudad de Lima, fundada en enero de 1535. Luego se funda la ciudad de Trujillo en La Libertad. Ya está, son las primeras ciudades españolas. ¿Cuáles son las consecuencias de la invasión europea? Primero, se destruye el imperio inca, comienza la dominación europea, se implementa el sistema colonial, la mortandad y el colapso de millones de indios por factor de la epidemia, y los españoles nos van a imponer su cultura y su religión, el cristianismo. Comienza la occidentalización de la población andina. Muy bien, chicos. Esas son nuestra clase de conquista. ¿Se entendió? Por favor, ¿se entendió? Verifica. Verification, si todo está claro, por favor. Muy bien. Muy bien. Vamos a las guerras civiles entre españoles. Debes saber que los invasores europeos comenzarán un conflicto interno por el acceso a territorios y recursos en el Perú. Estas guerras civiles se desarrollan en 3 momentos, siendo el primero de estos la Guerra de los Conquistadores, también llamada Guerra de las Gobernaciones
o también llamada Guerra de las Fronteras. Fue la guerra entre Pizarro y Almagro. Almagro se quejó ante la corona por la poca e insuficiente designación que se le había dado como simple alcalde de Tumbes. Su queja es escuchada por el rey y el rey lo reivindica dándole su propia gobernación llamada Nueva Toledo, que iba desde Ica hasta Chile. Pizarro era gobernador de Nueva Castilla, que iba desde Ica hasta Ecuador, y teníamos dos gobernaciones grandes. Debes saber que el límite entre ambas era una línea provisoria llamada el paralelo de Chincha. No era un límite preciso. Todos los territorios, o mejor dicho, todos los pueblos que estaban justo en este paralelo eran reclamados por ambas gobernaciones. Repito, todos los territorios que se encontraban dentro de este paralelo eran reclamadas por ambas gobernaciones y justo en el paralelo de Chincha se encontraba el Cusco. Así que la causa de esta primera guerra civil será el control del Cusco, el reclamo del Cusco por los gobernadores Pizarro y Almagro. ¿Pero por qué quieren el Cusco? El Cusco tenía la mayor concentración de población. Estos pobladores nativos podían ser convertidos en indios tributarios, lo que se llama encomienda. A continuación viene una información trascendental. Todos tienen que aprender qué es una encomienda. Así que, mucha atención. Hay dos maneras de definirla. Una encomienda es el reparto de indios tributarios al servicio de un conquistador. Alejandra pregunta, la ciudad que se están disputando Alejandrita es el Cusco. Ahora, el Cusco, por haber sido antigua capital del Imperio Inca, concentraba la mayor cantidad de población, es decir, concentraba la mayor cantidad de indios tributarios. Y los españoles querían el control sobre esta población tributaria. ¿Se entendió? Convertir a estos pueblos en encomiendas. Estoy explicando que una encomienda son un grupo de indios tributarios entregados al servicio personal de un conquistador. Voy a definirlo de otra manera. Una encomienda es la recompensa que da la corona a un conquistador. Consiste en la concesión de pueblos indígenas al servicio de este conquistador. El conquistador puede cobrar tributo sobre esta población y usar su mano de obra. A cambio tiene dos obligaciones: proteger a los indios y evangelizarlos. Repito, cobro tributo, uso mano de obra, pero debo protegerlos y evangelizarlos. Esa es teóricamente la obligación de un encomendero que no la cumplen, solamente se preocupan por explotarlos. Muy bien, ¿se entendió el concepto de encomienda? Por favor, verifiquen, verifiquen si se entendió el concepto de encomienda, es muy importante. Verifiquen, por favor, si se entendió lo que es una encomienda. Repito, pues, una encomienda es el reparto de indios tributarios al servicio de un conquistador. El conquistador les cobra tributo y hace uso de su mano de obra a cambio de la obligación de protegerlos y evangelizarlos. ¿Ahora sí se entendió? Verifiquen, chicos, por favor. Muy bien, gracias. Comenzamos. Guerra de los conquistadores. Van a luchar por la posesión del Cusco. Almagro había intentado conquistar Chile. Muy bien, sí, está bien, Alejandra, está bien. Buena síntesis, hija. Tienes que saber de que, muy bien, gracias, Alejandra, por darte tiempo de escribirlo. Debes saber de que Almagro intentó conquistar Chile, fracasó miserablemente. A los almagristas, conocidos como los de Chile, regresaron con la ropa harapienta,
por atravesar el desierto de Atacama y por el ataque de los pueblos araucanos. A los de Chile, a los almagristas, por regresar en harapos de esta expedición, se les conocerá como los rotos, y viene el nombre de los rotos, por regresar en harapos. Almagro comienza la guerra civil capturando a los hermanos Pizarro en el Cusco. Captura a Gonzalo, captura a Hernando y Pizarro, furioso, desde Lima envía un ejército para combatir. Se da la primera batalla de estas guerras, la batalla de Cochajas. Ante la sorpresa de todos, gana Almagro, pues tenía un buen comandante, un maestre de campo con experiencia llamado Diego Holguín. Derrota a Pizarro y lo obliga a negociar en la conferencia de Mala. En esta conferencia no se llega a ningún acuerdo, pero Pizarro le propone algo. Hasta que venga un representante de la corona, quédate con el Cusco. Pero a cambio, libera a mi hermano, libera a Hernando. Los consejeros de Almagro le dijeron de que no lo haga, de que tener a Hernando era su única garantía. Sin embargo, Almagro, que quería un entendimiento, lo liberó. Ese fue su peor error. Liberado Hernando, Pizarro, receloso y orgulloso, organizó una hueste para vengarse de Almagro. Formó un ejército grande y lo derrotará en la batalla de las Salinas. Salinas es la batalla más importante de esta primera etapa. Almagro es vencido, Hernando Pizarro le hace un juicio sumario y lo condena a muerte. Almagro reclama: tú no tienes derecho a ejecutarme, soy un gobernador de la corona, envíame a España, no tienes poderes, el rey me eligió. Pero Hernando, loco de furia, ordena su decapitación. Así muere Almagro. Los de Chile entraron en desgracia, perdieron sus encomiendas, fueron despojados de sus tierras y culpan de todo esto a el tan odiado Pizarro. Un almagrista, el más inteligente y el que organiza el contraataque, se llama Juan de Radá. Él es el hombre que planea la muerte de Pizarro y su plan es, bueno, asaltar el palacio de gobierno, matar a Pizarro, que ya era un anciano, y colocar como gobernador general al hijo de Almagro, Almagro el Mozo. El problema con Almagro el Mozo es que no era español, era mestizo. Su madre es india, es mestizo, pero hay que nombrarlo gobernador, ese es el plan. Asaltan el palacio de gobierno en 1541. Sorprenden a Pizarro cuando estaba con sus pajes y su medio hermano y los asesinan a todos. Pizarro se defiende, pelea contra 12 almagristas a la vez, cuenta que mató a 3 y el tío, que ya tenía 60, era tan bueno que los almagristas tuvieron que traer lanzas para matarlo a larga distancia, porque era un viejo león enfurecido. Antes de caer, Pizarro recibió 20 estocadas en el cuerpo, mira lo que aguantó, y la última estocada le cayó en la tráquea. Cuando se desplomó y la sangre fluía, con sus manos y su sangre dibuja una cruz en el suelo, y sus últimas palabras son: adiós, compañera de todas mis aventuras. Se la dedicó a su espada. Un almagrista, Juan de Radá, agarra una maceta de esas pesadas y se la revienta en el cráneo, dándole muerte. Nombran a el Mozo, el hijo de Diego de Almagro, como nuevo gobernador general. Mientras eso pasaba, un enviado de la corona llamado Cristóbal Vaca de Castro, el licenciado Cristóbal Vaca de Castro, llega al Perú. Viene en nombre del rey de España y se entera de lo sucedido. No reconoce el gobierno ilegítimo de este mestizo. Además, repudia a Almagro el Mozo por matar al gobernador Pizarro y le declara la guerra. Ahora la guerra es entre la corona y Almagro. La corona rechaza a este gobernante ilegítimo y los pizarristas se alinean en torno a Cristóbal Vaca de Castro. Comienza esta segunda etapa
de la Primera Guerra Civil. Vaca de Castro versus Diego de Almagro el Mozo. Los pizarristas se unen a Vaca de Castro y se da la batalla final llamada Batalla de Loma de las Chupas. En esta batalla, llamada Loma de Chupas, mueren hasta 500 españoles. Es la batalla más sangrienta de todas las guerras civiles. Los pizarristas vencen a Almagro, el Mozo, y este es condenado a muerte. Le cortan la cabeza. Su última voluntad, enterradme al lado de mi padre. Se acabó la primera etapa. Viene la otra etapa que fue la más convulsa. La Guerra de los Encomenderos, también llamada la Gran Rebelión. Esta se originó cuando el rey Carlos I de España lanzó un programa de leyes que van a ser controvertidísimas, las leyes nuevas. Las leyes nuevas de Indias de 1542 eliminaba las gobernaciones, Nueva Castilla y Nueva Toledo quedaban eliminadas, creaba el virreinato del Perú. Alumno que no me sabe esto está en problemas, ¿eh? El virreinato del Perú nace cuando Carlos I emite las leyes nuevas y envía al primer virrey llamado Blasco Núñez de Vela. Ordena la creación de un tribunal de justicia llamada Real Audiencia y toma una medida trascendental. Todos atención con esto porque esto viene mucho. Elimina la perpetuidad de las encomiendas. Lo que más quiere un encomendero es que su encomienda sea heredable por su descendencia. Encomiendas perpetuas para su descendencia y así convertirse en una nobleza americana, una nobleza de Indias. Los encomenderos quieren ser nobles, para eso necesitan que su encomienda se perpetúe para su descendencia. Pero la corona no quiere eso. La corona quiere que muerto el encomendero, la encomienda regrese al Estado, ya que la corona quiere establecer un gobierno centralista, quiere establecer una monarquía absoluta y los peores enemigos de una monarquía absoluta son la nobleza. Hay que evitar que en América se forme una nobleza de Indias. Como los encomenderos se perfilan a ser nobleza de Indias, hay que evitar que estos perpetúen sus encomiendas. ¿Se entendió? Repito. Para evitar que los encomenderos se conviertan en nobles y que combatan las políticas centralistas de la monarquía, se eliminó la perpetuidad de las encomiendas y así se evitaría que este grupo se transforme en nobleza americana. ¿Se entendió, chicos? Eso es muy importante. ¿Se está comprendiendo? Verifiquen, ¿eh? Verifiquen. Por favor, verifiquen eso, ¿eh? Y no se demoren tanto en verificar, por favor. Escriban Go o escriban retro. Sí, sí, Alejandra, ya está el primer virrey. Gonzalo Pizarro se revela en el Cusco junto a su maestre de campo, un veterano llamado Francisco de Carvajal, famoso por ser extremadamente cruel y que es conocido como el demonio de los Andes. Se rebelan y toman Lima. Muy bien. Sí, Alejandra, eliminó la perpetuidad de las encomiendas, es decir, muerto el encomendero, su encomienda regresaba al Estado, a la corona. Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien, ¿eh? Bueno, asaltan Lima, matan vecinos. Es que sí lo eliminaron, Alejandra. Con estas leyes se eliminó la perpetuidad de las encomiendas. Sí se logró eliminar esto. Sí, Alejandrita. Muy bien. Las encomiendas no van a ser eliminadas hasta el siglo XVIII. Pero lo que se eliminó con las leyes nuevas fue la perpetuidad de las encomiendas. No las encomiendas, sino su calidad de perpetuas. Muy bien. Sigamos. Toman Lima, matan vecinos. La Real Audiencia, temerosa de que los maten, nombran a Gonzalo gobernador general. ¿Dónde estaba el virrey? El virrey se encontraba en Quito organizando un ejército para aplastar la rebelión. El virrey y Gonzalo se van a enfrentar en lo que actualmente es Ecuador
En la batalla de Añaquito, Gonzalo ganó por la extraordinaria pericia de su maestre de campo, Francisco de Carvajal. Derrotado el virrey, fue encerrado en prisión y luego ejecutado. Gonzalo ha matado al representante del rey de España, que era el hombre más poderoso del planeta. Te metes con el virrey, que es el alter ego del rey, su otro yo, te metes con el rey de España, que era el hombre más poderoso del planeta, Carlos I de Habsburgo. Gonzalo Pizarro quiere ser gobernador de todo el territorio americano. Su gobernación se extendería desde Chile hasta Panamá, sería gobernador de todo ello y separaría estos territorios de la corona española para crear su estado autónomo. Alejandra, Gonzalo Pizarro no era mestizo, era hermano de Pizarro, era un español de pura cepa. El mestizo era Diego de Almagro el Mozo, que murió en la batalla de Chupas. Muy bien, ejecutado tras esta batalla. Sí, Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco. Muy bien. El rey Carlos no sabe qué hacer. O envía un ejército gigante o envía un negociador. Bueno, antes de enviar el ejército, envió un negociador. Un hombre impecablemente inteligente, Pedro de la Gasca, rector de la Universidad de Salamanca y secretario de la Santa Inquisición, tenía tremendo prestigio. Además, los funcionarios de la Inquisición dan miedo en términos ideológicos. Llega a Panamá y se entrevista con los líderes gonzalistas. En Panamá se encontraba Pedro de Hinojosa, representante de Gonzalo Pizarro en esta zona. Pedro de la Gasca no vino con ejército, vino solamente armado con las licencias y los documentos que el rey le había dado. Y él llega y dice, el rey, antes de aplastarlos con el poder de las tropas, propone una negociación y me ha dado potestad a mí para negociar en su nombre. Y habla con los líderes de la rebelión en Panamá. Y le dice, el rey está dispuesto a olvidar esta rebelión si es que traicionan al rebelde Gonzalo, se unen a la causa monárquica y nuestra majestad os compensará con el perdón, la amnistía y os dará encomienda, títulos y pensiones de por vida. ¿Qué os parece? Convenció a los encomenderos de traicionar a Gonzalo y unirse a la causa monárquica. Ellos sabían que tarde o temprano vendría el ejército desde Europa, así que decidieron unirse al rey, que tenía más poder, por supuesto. A ver si me entendiste. Pedro de la Gasca, ¿vino a pelear o vino a negociar? A negociar, ¿verdad? Él derrotó a Gonzalo Pizarro por la vía diplomática, ofreciendo recompensas y beneméritos de la corona a quienes traicionasen a la rebelión. En menos de 2 semanas tenía más de 1.200 hombres a su servicio. Encomenderos desde Nicaragua, desde Chile, iban a ponerse a su servicio. Llega al Perú, se enfrenta a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana, que ni batalla fue. Las tropas gonzalistas desertaron y se unieron a las tropas de la Gasca. Gonzalo Pizarro y Carvajal fueron capturados y se les corta la cabeza, como se puede ver en esa imagen. Ahí está la cabeza de Carvajal y de Gonzalo, clavados en picota por traicionar a su majestad católica. Ahí está. Pero ahora viene el vacilón. Pedro de la Gasca tiene que repartir, tiene que entregar más de 1.000 encomiendas para compensar a todos los vecinos que lo han apoyado en esta guerra contra Gonzalo. Y apenas el rey le ha dado permiso para repartir 275. O sea, puede repartir 275 encomiendas, pero hay más de 1.000 postulantes. Muy pocos van a entrar en cuadro. Si me entiendes la analogía. Así que, hijo mío, presenta la lista de los que alcanzaron una encomienda. A esto se le llama el reparto de la guarina y muchos de estos no muchos de estos no alcanzaron una vacante, por así decirlo, y están furiosos.
El rey nos ha traicionado. Prestamos servicios y no nos ha compensado, creando un clima de descontento que dará origen a la última de las guerras civiles llamada Rebelión de los Insatisfechos. Esta rebelión va a ser dirigida por el último encomendero que levantó su puño en contra de la corona, Hernández de Girón. Él se rebela contra el gobierno de la Real Audiencia. Esta es la última de las guerras civiles, la Real Audiencia versus Hernández de Girón. Se van a dar múltiples batallas, pero finalmente la Real Audiencia vence en la batalla de Pucará. Tras la derrota de Girón en la batalla de Pucará, la corona reafirma su poder en el Nuevo Mundo. Ha terminado las guerras civiles. Tras las primeras guerras civiles, los conquistadores fueron desplazados. Tras la segunda de estas, la rebelión de los encomenderos, se estableció el sistema virreinal, y tras la tercera, tras la derrota de Hernández de Girón, se reafirma el poder de la corona. Acabé guerras civiles, paso a resistencia inca. Chicos, vamos bien, estamos a buen ritmo. Resistencia inca. Y sigue virreinato, que es el plato fuerte. Hasta ahí, chicos, todo bien. Verifiquen, para ir con confianza y seguir avanzando. Verifiquen si vamos bien, por favor. Y si tienes alguna pregunta, escríbela. Gracias, María. Estás atenta, hija. Estás atenta. Muy bien. Ya. Se va a dar de 1551 a 1554. A 1554, sí. Hay un error de fecha. Pero no te preocupes, Aldo, que tus fechas están en tu boletín. Hay un error que hay que corregir ahí. ¿Ya? Muy bien. La resistencia inca. El objetivo de esta resistencia, de la resistencia inca... por si acaso, voy a explicarlo. Llamamos resistencia inca a una serie de acciones bélicas emprendida por la nobleza inca para frenar el proceso de invasión española y recuperar el control del Tahuantinsuyo. El hombre que dirigió estas acciones fue Manco Inca. Recordemos que Manco Inca al comienzo fue aliado de los españoles para liberar al Cusco de los generales atahualpistas, pero pronto se dio cuenta que confiar en los invasores fue un error. No era consciente de las verdaderas pretensiones de los europeos. Pronto los españoles saquearon el Coricancha, humillando la tradición religiosa del Cusco. Violaron a las vírgenes del sol de los Ayahuasis, saquearon la ciudad y los palacios de los antiguos gobernantes, despojaron a las panacas o linajes reales de sus tierras, les quitaron el derecho a gobernar su propia ciudad, y Manco Inca era inca, pero era prisionero en su propia ciudad, no podía salir de ella, no podía tener audiencia con nadie, y no respetaban su título de gobernante, o sea, era un cautivo en su propia ciudad. Eso hace que Manco Inca pase de aliado a rebelde. Intentó rebelar a las panacas con su famoso grito de guerra, alamar a los barbudos, es decir, expulsar a los europeos. Fue descubierto. Fue capturado y encerrado en la prisión con grillete en el cuello. Hernando Pizarro regresó y lo vio capturado, pero Manco Inca ya sabe cómo hacer que un español baje la guardia. Háblale de oro y este baja la guardia. Todo es un malentendido. Tengo estatuas de oro de mis ancestros, todo de oro, hasta las tripas. Te las voy a traer a cambio de que me liberes. Uy, ¿para qué dijo eso? Hernando vio a Manco Inca como al cuy mágico, le quitó los grilletes. Anda, indio bonito, tráeme las estatuas de oro. Y Manco Inca se fue. Regreso en una semana, no me llames, yo te llamo. Pregunto, ¿tú crees que Manco Inca va a regresar en una semana? Ni de vainas. Regresó un año después, y no con estatuas, sino con 100.000 guerreros para recuperar su ciudad. Sitiaron el Cusco y toman Sacsayhuamán.
Los españoles soportan el ataque tomando el control de algunos edificios y piden apoyo a los huancas que vienen a apoyarlo. Los huancas vienen a apoyar a los españoles junto con los cañares y comienza una guerra campal en el Cusco. Debes saber de que los Pizarro solicitan apoyo a Francisco Pizarro, que estaba en Lima. Por si acaso, las guerras civiles y la resistencia inca se están desarrollando de manera paralela. Por eso me vas a escuchar hablar de Francisco Pizarro otra vez. Es más, cuando Diego de Almagro se encontraba invadiendo Chile, se estaba dando estos eventos que te estoy mencionando. Ya se están dando de manera paralela. Pizarro envió 4 ejércitos para auxiliar a sus hermanos, pero estos nunca llegaron al Cusco, fueron destruidos. No te preocupes, Aldo, son paralelos. Fueron destruidos en la gruta de Guaitará, lo que significaba que otro ejército avanzaba hacia Lima. Sí, un general cusqueño llamado Kisu Yupanqui avanzaba hacia Lima para recuperarla. Pizarro está casada con una segunda esposa llamada Inés Guaylas. Inés Guaylas es su segunda esposa. La mamá de esta era la gobernante de los Guaylas, su suegra, Contarhuacho. Y Contarhuacho envía a los Guaylas para defender a Pizarro. O sea, Pizarro va a ser salvado por su suegra. Los Guaylas apoyan a los españoles en la defensa de Lima. ¿Qué otros grupos étnicos apoyaron a los españoles, aparte de los Guaylas? Los apoyan los surcos, los rurigancho, entre otros grupos más. Así que comienza el ataque sobre Cusco y sobre Lima. Cuando Kisu Yupanqui tomó Lima, se dieron diversas batallas en las calles de la ciudad. Sin embargo, una lanza traicionera de un indio Guaylas atraviesa a Kisu y este cae muerto. La campaña de Lima ha sido un fracaso y en el Cusco los españoles, con apoyo de los huancas, han recuperado Sacsayhuamán. ¿Por qué no triunfó este contraataque inca? Por el apoyo de los grupos étnicos a la causa española, los Guaylas en Lima y los huancas en Cusco. Además, esta campaña militar se prolongó demasiado tiempo. Los incas no contaban con un ejército permanente, sus soldados eran campesinos que debían volver a cultivar sus tierras, así que no podía mantener un asedio tan prolongado. Manco Inca se retira a Vilcabamba y en Vilcabamba fundará un estado. Vilcabamba es una zona de la selva del Cusco y fundará el estado de Vilcabamba. Nacen los incas de Vilcabamba. Ahí muere Manco Inca, en Vilcabamba. Es reemplazado por su hijo, Sayri Túpac. Sayri Túpac se da cuenta que no hay forma de frenar el avance español, así que decide negociar con el tercer virrey del país, Andrés Hurtado de Mendoza. Sí, tiene el nombre del chibolín, Andrés Hurtado, el marqués de Cañete. Negocia con Sayri Túpac y a cambio de darle al Inca la encomienda de Yucay y pensiones, este Inca reconocía como a su señor al rey de España. Se convertía en vasallo del rey. Así que el Inca que inició las negociaciones con la facción española fue Sayri Túpac. ¿Sí? ¿Se entendió? A cambio de la hacienda de Yucay y de pensiones, él se nombraba vasallo del rey de España. Sin embargo, Sayri Túpac, cuando fue a tomar posesión de su respectiva encomienda, encuentra la muerte. Posiblemente se muere de peste bubónica. Muerto Sayri Túpac, el poder lo toma su hermano Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi reinicia las hostilidades contra los españoles, atacando sus distintos poblados. El nuevo gobernante, llamado Lope García de Castro, llega a un acuerdo con el nuevo Inca. Firman la paz de Acobamba. Atención, la paz de Acobamba. ¿Qué decía esta paz?
El Inca detenía los ataques sobre las plazas españolas a cambio de convertirse al cristianismo y permitir de que sacerdotes agustinos ingresen a Vilcabamba para propagar la fe cristiana. Además, el Inca ganaría encomiendas y pensiones vitalicias. Muy bien, esa es la paz de Acobamba. Se firma este famoso acuerdo de paz, se firma la paz de Acobamba. Sin embargo, hijo mío, algo ocurrió. A los pocos años, Titu Cusi Yupanqui es encontrado muerto, envenenado. Todo el mundo culpa a los sacerdotes agustinos. Los agustinos han envenenado a Titu Cusi Yupanqui y capturan a su líder. El líder de los agustinos se llama Fray Diego Ortiz. Acá tenemos una imagen donde se puede ver cómo los mataron. Fíjate, por favor. Mira, así lo mataron. Fíjate en esta imagen. Este de acá es Fray Diego Ortiz. Los incas de Vilcabamba lo culpan de la muerte de Titu Cusi Yupanqui y le van a meter un estaca en el recto. Esta sale por su cuello y cabeza. Luego le meten sogas en el cuerpo utilizando agujas y al tirar las sogas le arrancan la piel por retazos. Terrible muerte la de Fray Diego Ortiz, martirizado en Vilcabamba y culpado del envenenamiento de Titu Cusi Yupanqui. Terrible muerte. Muerto Titu Cusi, el poder lo toma el último inca real, Felipe Túpac Amaru. Túpac Amaru I es el último inca real. Este hombre inicia una guerra contra el virrey Francisco de Toledo. Toledo envía un emisario al Inca para consentar un acuerdo, pero Túpac Amaru lo captura, lo descuartiza y envía sus restos a Lima. Francisco de Toledo está furioso y declara la guerra a Túpac Amaru I por haber violado una ley universal de todos los pueblos, ejecutar un emisario. Envía un ejército y toma Vilcabamba destruyendo las fortalezas. Túpac Amaru I escapó a la selva, a la zona de Espíritu Pampa, donde es capturado, junto a su esposa, una jovencita de 17 que estaba embarazada y le retrasó la huida. Los encuentran en medio de una fogata, abrazados por el frío. Es capturado, llevado al Cusco y ejecutado públicamente. Cuenta la tradición que cuando los españoles querían leer la sentencia, sus voces no se oían por el llanto de los cientos de indígenas que iban a presenciar el evento. Cuando Túpac Amaru se presenta, mueve su mano y toda la población guarda silencio, lo que hablaba del gran respeto que se tenía a la autoridad inca. Dijo su famosa frase antes de morir: Pachamama, mira cómo mis enemigos derraman mi sangre. Y es ejecutado. Tras la muerte de tras la muerte de Túpac Amaru, nace un famoso mito, el mito del Incarri. ¿En qué consiste este mito? Vamos a verlos. El mito del Incarri, hijo mío, narra la versión andina de la conquista. Incarri es el dios andino que ha creado todo lo existente. Representa la cultura inca y el mundo andino. Incarri, este dios, es engañado por un personaje llamado Españarrí, que representa a la corona española y a la civilización occidental. Españarrí mata a Incarri, lo descuartiza, le corta la cabeza y lo oculta en algún lugar. Pero la cabeza de Incarri se está regenerando, es como Pícoro. Y cuando su cuerpo se regenere, resurgirá y reaparecerá un nuevo Inca. El Incarri es el mito del Inca renacido, y este Inca renacido restablecerá el orden andino. A la idea del Inca renacido se le llama el mesianismo. Repito, en el mundo andino, el mesianismo es la ideología que habla de el renacimiento del Inca. Regresará el Inca en algún momento. El renacimiento del Inca, el mesianismo. Muy bien. Tras
la derrota de los incas de Vilcabamba, surge un movimiento de resistencia cultural llamado el Taquioncoy. El término significa enfermedad del baile, enfermedad del baile. El Taquioncoy es un movimiento religioso dirigido por un líder llamado Juan Chocne. Juan Chocne creó este movimiento anunciando el retorno de las huacas, es decir, de los dioses andinos. Las huacas habían sido vencidas por el dios cristiano y los españoles, pero estaban recuperando su poder. Las huacas volverían y derrotarían al dios cristiano y restablecerían el orden andino. A este restablecimiento del orden andino se le llama milenarismo. Milenarismo. Hoy, repito, cuando se habla de una restauración del orden andino, a esta ideología se le llama milenarismo. El Taquioncoy, como movimiento religioso, anunciaba el castigo a la población andina que se convirtiese al cristianismo. Si tú eres un indio que adopta el cristianismo, serás castigado por las huacas con enfermedades occidentales como la viruela. De ahí que el término Taquioncoy significa enfermedad del baile. Este movimiento fue descubierto por un sacerdote llamado Cristóbal de Albornoz, que ordenó la captura de sus principales líderes y la destrucción de las principales momias y malquis de la zona. Así que este movimiento fue destruido por Cristóbal de Albornoz. Muy bien, chicos, acabé otro tema, la resistencia inca. Hasta ahí, todo claro. Hay algunas cosas que quiero que mantengas muy en cuenta, como la paz de Acobamba, de el famoso Titu Cusi Yupanqui. O, por ejemplo, el mito del Incarri, que es el mito del Inca renacido, o el Taquioncoy, que hablaba de la restauración del orden andino, el milenarismo. Estos ya son movimientos de resistencia ideológico ante la derrota inca en el plano militar. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? Verifiquen, verifiquen, verifiquen. Verifiquen, por favor. ¿Todo claro hasta ahí? Verifiquen, por favor. Claro que sí, Rubén. Vamos a repetir la paz de Acobamba, que es lo que más viene. La paz de Acobamba es un acuerdo entre Titu Cusi Yupanqui y el gobernador Lope García de Castro. En este acuerdo, Titu Cusi se comprometía a detener su ataque sobre las plazas españolas a cambio de convertirse al cristianismo y aceptar la presencia de religiosos en Vilcabamba. También obtendría encomiendas y pensiones. ¿Ahora sí se entendió algo? Te pregunto, hijo, ¿está mejor? Una tregua, me convierto en cristiano, permito el ingreso de los religiosos, a cambio recibo encomiendas y pensiones. Esa es la paz de Acobamba. Muy bien. Ahora hablemos del virreinato. El virreinato del Perú nace en 1542, cuando el rey Carlos I, con las leyes nuevas, implantó este sistema de gobierno. El virreinato es un sistema de gobierno establecida por la metrópoli española para el gobierno de sus colonias en el Nuevo Mundo. En el virreinato lo que se buscaba era incrementar el poder del rey sobre América. Lo que se buscaba era un gobierno más centralista, que se sienta más la autoridad del monarca. El virreinato peruano nace en 1542 y acaba en 1821, pues con el proceso de independencia. Durante el virreinato hubieron una serie de instituciones de gobierno. Hubieron algunas que tenían sede en la metrópoli, sede en España, y había otras que tenían sede en América. Hablemos de las instituciones metropolitanas, que son las que tienen sede en España. Atención, el rey. Los reyes de España que gobernaron el Perú se dividieron en dos dinastías. La dinastía de los Habsburgo, vamos a escribirla, de los Habsburgo, ahí está. La escribí mal, me faltó una B. La dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. Los Habsburgo son de origen austriaco. En España son llamados los Austrias.
y los Borbones son de origen francés. Los reyes de España implantaron un sistema que hoy llamaríamos absolutismo, del que hablamos la clase anterior, concentrando todas las atribuciones en su persona. El rey de España gobernaba a través de decretos supremos llamadas reales cédulas. A través de las reales cédulas gobernaban estos monarcas y el rey de España recibió de parte de la Iglesia el derecho a administrarla en territorios americanos. Explico. Repito, el Papa le dio al rey de España una concesión. Tú puedes administrar la Iglesia americana en nombre del Papa. El hombre que administra la Iglesia en América es el rey de España en nombre del Papa. A esta concesión que recibieron los reyes de España para administrar la Iglesia americana en nombre del Papa se le llama regio patronato. Ese es el regio patronato. Es el derecho del rey español de administrar la Iglesia en América en nombre del Papa. Muy bien. Los reyes de España gobernaban sus territorios a través de consejos. Para gobernar España, el Consejo de Castilla; para gobernar América, el Consejo de Indias. Así que el Consejo de Indias se encargaba de la gobernación de los territorios americanos. El Consejo de Indias tenía 3 funciones. Proponía los funcionarios para América, es decir, elegía los candidatos para ser los virreyes. El rey de España simplemente daba luz verde a los candidatos propuestos por el Consejo de Indias. El Consejo de Indias cada cierto tiempo enviaba una especie de inspector a las colonias, una especie de supervisor llamado visitador. Ahí está, el visitador. Que era una especie de supervisor imperial que se encargaba de velar por el cumplimiento del mandato español en las colonias. El Consejo de Indias tenía otra función de carácter legislativo. Se encarga de crear las leyes para América, llamadas las leyes de Indias. Las leyes de Indias son las leyes para América. Y debes saber que el Consejo de Indias es como un tribunal de justicia en última instancia. Si los tribunales americanos dan fallos en contra de tus intereses, puedes apelar a este tribunal de última instancia. Es como el TAS. ¿Se acuerdan cuando Alianza Lima quería volver a primera división porque se ganó el descenso por su mal desempeño y se quejaba ante los tribunales peruanos? Y los tribunales peruanos le decían, vete a la baja nomás. ¿Qué hizo Alianza? Apeló a un tribunal de última instancia, el TAS, que le dio la razón. ¿Se acuerdan, no? El tribunal de última instancia en el Imperio Español es el Consejo de Indias. ¿Se entendió esa idea, chicos? Verifiquen, por favor. ¿Se entendió? Verifiquen, por favor. Verifiquen. Muy bien. Antes de hablar de esto, que lo voy a hablar. Sí, también eran llorones, Nico. También eran llorones. Muy bien. Hablemos del virrey. El virrey era la personificación del rey, era su otro yo, el alter ego del rey. Era el gobernador general del territorio virreinal y tenía el cargo de capitán de armas, es decir, podía convocar a los ejércitos. El virrey presidía la Real Audiencia, de la que hablaremos en un momento, y organiza la Real Hacienda, es decir, administra el tesoro público. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, el último fue el virrey de la Serna. Los virreyes presiden la Real Audiencia y la Real Audiencia son los máximos tribunales de justicia colonial. No hay tribunal de justicia más importante que la Real Audiencia en América. Está formado por jueces licenciados en leyes llamados oidores, que se encargan de ejercer justicia en asuntos civiles y penales. Solamente en asuntos civiles y penales. No se meten en asuntos religiosos, ya que para eso hay otro tribunal que es el Tribunal del Santo Oficio.
solamente en asuntos civiles y penales. Si el virrey se muere, la audiencia ejerce la presidencia, es decir, el gobierno del virreinato en caso de muerte del virrey. Durante el siglo XVI, el virreinato peruano era enorme, iba desde Panamá hasta Chile, era grandazo. Y en el virreinato peruano habían 3 audiencias: la audiencia de Lima, la audiencia de Quito y la audiencia de Charcas. Esta de Charcas estaba en el Alto Perú, hoy llamada Bolivia, por si acaso, ¿ya? Muy bien. El virrey supervisa a los gobiernos provinciales, llamados pues los corregimientos. El corregimiento es una jurisdicción provincial gobernada por un corregidor. El corregidor se encarga de 3 cosas. Clásica pregunta. Esto es importante porque viene mucho. El corregidor se encarga del cobro del tributo, se encarga de la convocatoria de la mita y se encarga del reparto mercantil. El reparto mercantil es la venta forzada y sobrevaluada de mercancías españolas a la población andina. Estas mercancías españolas, llamadas manufacturas de Castilla, eran mercancías que en su mayoría eran inservibles para la población indígena. Les vendían hebillas de hierro para sus botas, el indio ni bota tenía. Les vendían lentes cuando el indio tiene la vista limpia. Les vendían a las mujeres abanicos de plumas que no tenían ninguna utilidad. Les vendían libros en latín, por Dios, como si el indio supiesen leer. El indio estaba obligado a pagar por esta manufactura inservible. Así que el abuso de los corregidores sobre la población andina lo convirtió en el funcionario más odiado por la población indígena en el sistema virreinal. Eso es importante, eso siempre viene el poblador, el funcionario más odiado. Por otro lado, los corregidores dirigen los cabildos. Se me olvidaba. Los corregimientos van a ser eliminados en el contexto de las reformas borbónicas. En el siglo XVIII, estas instituciones son eliminadas por su excesiva corrupción. En el XVIII desaparecen por las intendencias. El cabildo es el gobierno local, es el gobierno de una ciudad, son los municipios españoles, dirigidos por 2 alcaldes, sus consejeros llamados regidores, y una serie de oficiales reales como el alguacil y los escribanos. Se encargan de la administración de una ciudad y ejercen justicia en asuntos menores. Supongamos que eres un ladronzuelo de poca monta. Bueno, tu sentencia te la da el cabildo. Pero si eres un hombre que ha cometido un delito más grave, el asesinato de un funcionario, la administración de este caso cae en manos del corregidor. El corregidor administra justicia a nivel provincial. Pero si es su caso de alta traición, entonces este caso recae sobre la Real Audiencia, que es el máximo tribunal a nivel virreinal. Y si quieres apelar a última instancia, te vas al Consejo de Indias. ¿Se entendió? Las instancias de poder judicial, hijo mío, empieza con cabildo, sigue con corregimientos, termina en la colonia con las reales audiencias y puedes apelar al Consejo de Indias. ¿Se entendió? Vamos, verifiquen. Verifiquen, por favor, chicos. ¿Vamos bien? O creo que ya volaron, ¿eh? Ahí está, Alejandra entendió. Había un problema con la población andina. Los indios habían muerto por las epidemias, sus poblados fueron abandonados, se escondían en grietas o en montañas para evitar el cobro del tributo y su convocatoria a la mita. Como la población andina se había dispersado, era muy difícil el cobro de estos impuestos, así que los españoles procedieron a congregar a indios de distintas comunidades en un solo centro poblado llamado Reducción. La Reducción congregaba a indios de distintos pueblos y los colocaba bajo el gobierno de un cacique local. El objetivo de una reducción era facilitar el cobro del tributo, facilitar la convocatoria de la mita y facilitar la evangelización de la población andina.
Estas reducciones estaban supervisadas por los corregidores, obviamente. La primera reducción fundada se llamó la reducción de Santiago del Cercado en Lima. Santiago, ahí está Santiago del Cercado en Lima. Muy bien. Ahora, hablando de virreyes, ningún virrey fue tan importante como Francisco de Toledo, el virrey más trascendente del siglo XVI. Su título era el Conde de Oropesa, y Toledo se dio cuenta de las grandes deficiencias del sistema colonial. Se dio cuenta de la evasión tributaria, de la corrupción de funcionarios, del abuso de los religiosos sobre la población andina, así que implementó una serie de reformas para fortalecer el poder estatal en nuestro territorio, fortaleciendo el poder estatal en nuestro territorio, convirtiendo al régimen colonial peruano en un régimen donde toda la vida social giraba en torno al Estado y al poder del rey. Recuerda, Toledo tenía por objetivo fortalecer la presencia del Estado en el territorio colonial. Una de sus primeras medidas fue un viaje llamado Las Visitas. Viajó 5 años por todas las provincias para hacer un censo. Comenzó a hacer un conteo bastante detallado de la población andina, llegando a contar 925.000 indios divididas en 395 encomiendas. Hizo un censo detallado. Después del censo, estableció el tributo pecunario, es decir, el tributo ya no se va a pagar en productos agrícolas, se va a pagar en dinero, en dinero. Esto hizo que los indios, obligó a los indios a emplearse en otras actividades. Ante el indio solamente se dedicaba a la agricultura, ahora tiene que emplearse en el comercio o en un taller textil para obtener dinero y así pagar el tributo. Esto fue bueno para la colonia porque dinamizó la economía. Esa fue pregunta de examen de admisión. El tributo pecunario en moneda metálica obligó al indio a emplearse en otras actividades mercantiles para pagar el tributo, dinamizando la economía española. Fue malo para el poblador andino, que vio reducida considerablemente su capacidad de vida. Pauperizó a la población andina, pero dinamizó la economía a favor de los españoles. Él es famoso porque extendió el sistema de reducciones fijándola en distintas partes de nuestro territorio, y Toledo reorganiza la mita, restableció la mita, revivió la mita inca, ahora a favor del Estado español. Toledo es famoso porque funda la Inquisición en 1572 y hace la primera reforma sobre la Universidad de San Marcos. Antes de Toledo, los rectores de San Marcos eran los religiosos. Él dijo, no más religiosos como rectores. A partir de ahora los rectores van a ser laicos, es decir, creyentes pero que no pertenecen a una orden religiosa, creyentes que no son parte de la iglesia, laicos. Colocó el rectorado de San Marcos en manos de los laicos, sacando a los religiosos del rectorado. Muy bien. Esas son las reformas toledanas. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? A ver, dice. Pregunta Aldo, Profe, ¿los corregimientos fueron cambiados por reducciones? No. Ahí has confundido un poco de información. Los corregimientos son la institución más odiada del virreinato, la más odiada. Por eso es que en el siglo XVIII fueron eliminados y reemplazadas por las intendencias, Aldo. Los corregimientos son reemplazadas por las intendencias en el siglo XVIII en el contexto de las reformas borbónicas. Pregunta Alejandra, ¿puede repetir la reducción? Claro que sí, Alejandra. Una reducción es un centro poblado, una villa, donde se concentran a indios de distintas regiones bajo el gobierno de un cacique local. El objetivo de las reducciones era congregar a la población andina en un punto para facilitar el cobro del tributo, la convocatoria de la mita y la evangelización de la población andina. ¿Se entendió, Alejandra? Para decirlo sencillo, una reducción es un pueblo de indios. Es un pueblo de indios. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos a la organización económica.
En el virreinato peruano, la doctrina económica predominante fue el mercantilismo. En el llamado mercantilismo, la economía estaba constantemente intervenida por el Estado. A esta intervención de la economía se le llama pues intervencionismo estatal, una economía dirigida por el Estado. El Estado estableció un comercio exclusivo entre las metrópolis y las colonias. Es decir, la metrópoli española era la única que podía colocar sus mercancías en los territorios coloniales, evitando que una potencia externa comercialice con sus colonias. A esto se le llama monopolio, pues, ¿no? Comercio exclusivo. Los españoles creían de que un país era rico en la medida que concentraba metales preciosos. A esta idea de que un Estado se enriquece por concentración de metales se le llama bullonismo. Bullonismo. En España había una institución que reglamentaba el comercio a través del Océano Atlántico. Se llamaba la Casa de Contratación de Sevilla. El único puerto autorizado para comercializar con América era Sevilla. Ahí se formó un gremio de grandes comerciantes españoles, quienes enviaban un barco una vez al año, llamado el sistema de flotas y galeones, llevando la manufactura española a el mercado americano. Esta flota también se encargaba del cobro del impuesto de aduanas. La Casa de Contratación de Sevilla cobraba el impuesto de aduanas llamado el almojarifazgo. Repito, el almojarifazgo es el impuesto de aduanas. Recordar eso. Los galeones protegían los barcos españoles de los piratas y corsarios. Piratas famosos del siglo XVI. Piratas como Francis Drake, Henry Morgan, Jorge Spielberg, piratas famosos. No existió Jack Sparrow, por si acaso. Y si quieres conocer muchos piratas, tienes que ver ese anime llamado One Piece, donde habla de la historia de Luffy, el que comió la fruta, la Gomu Gomu no Mi, famoso. Esa es cultura general. Muy bien. Tienes que saber que en América, en el Perú, sí, Barba Negra sí existió Gael, sí existió Barba Negra. Edward Teach, del siglo XVIII. Muy bien. En el virreinato peruano, la institución que regulaba el comercio, Barba Blanca dice, en el virreinato peruano, la institución que reglamentaba el comercio era el Tribunal del Consulado. Este tribunal reglamentaba el comercio al interior del virreinato. Este tribunal se encargaba del cobro de un impuesto llamado la alcabala. La alcabala era un impuesto a las transacciones internas que bordeaba más o menos el 2% de las utilidades. Hoy en día, la alcabala se calcula de entre el 18%. En esa época la alcabala era más o menos el 2% del precio de venta. ¿Ya? Muy bien. Debes saber de que el comercio entre España y sus colonias se realizaba a través del sistema de puertos mayores. El puerto del Callao era el único autorizado en Sudamérica para tener comercio con una metrópoli. Acá en Centroamérica, el único puerto autorizado era Veracruz. Y en España era el puerto de Sevilla. Si tú eras un comerciante, qué sé yo, de Buenos Aires, estabas obligado a enviar tu producción primero al Callao y del Callao a España. Otra vez, si eras un comerciante de Buenos Aires, estabas obligado a enviar tu producción de Buenos Aires al Callao y recién del puerto del Callao hacia el mercado español. Esto encarecía el comercio y los comerciantes de Buenos Aires preferían el contrabando, es decir, hacer comercio ilícito con otros países, sobre todo británicos. Y con esto puede salir una excelente pregunta para el examen de admisión. ¿Cuáles son los defectos cuáles son los defectos del sistema monopólico en América? La respuesta sería pues el contrabando y la piratería. Otra vez, el contrabando y la piratería. Ya está.
Con esto hemos acabado esta PPT. Espero que se haya comprendido, ¿eh? A ver, vamos a hacer como una especie de retro, de lo más importante. ¿Qué es el almojarifazgo, chicos? Es el impuesto de aduanas, cobrada por la Casa de Contratación de Sevilla. Te preguntan en tu examen, ¿cuál es la función de la Casa de Contratación de Sevilla? Regula el comercio entre España y sus colonias, protegiendo el monopolio. Bien. Te preguntan, ¿cuál es el defecto del sistema monopólico español que solamente daba licencia a los puertos mayores? ¿Cuáles son los puertos mayores? Callao, Veracruz y Sevilla. ¿Cuál es el defecto? Que encarecía el comercio y muchos puertos, como Buenos Aires, hacían pues contrabando. El otro defecto del sistema monopólico era pues los corsarios. Y no hay corsario más famoso que Francis Drake. Un corsario es un pirata que ha firmado con una corona una patente de corso. Este pirata puede asaltar barcos y atacar puertos en nombre de su estado. Tiene licencia para chorear. Es un choro con licencia. Y lo que roba se le entrega en buena parte a la corona de su procedencia. ¿Se entendió lo que es un corsario, no, chicos? Claro que sí. Te preguntan, clásica pregunta, ¿qué es la alcabala? Ah, es el impuesto a las transacciones internas que bordeaba el 2%. Otra buena pregunta, ¿qué es el bullonismo? La doctrina económica que dice que un país es rico por concentración de metales. El bullonismo forma parte de las características del mercantilismo español. Muy bien, hijo mío, ahí tienes todo. ¿Se entendió esa PPT? Vamos, vamos. ¿Se entendió el comercio internacional? Dime, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Alejandra, ¿eh? Excelente. ¿Por ahí alguna duda antes de seguir? Ahora te preguntan en tu examen, ¿cuál fue la base económica o la actividad más importante del virreinato? La minería. Fue la locomotora, el motor del desarrollo colonial en nuestro territorio. La mina más importante del siglo XVI fue la mina de Potosí, ubicada en lo que actualmente es Bolivia. En esa época se llamaba Charcas, el Alto Perú. Potosí producía plata. ¿Cómo se sacaba la plata? Con mercurio. El mercurio refina la plata, hace que todas las impurezas sean envueltas por el mercurio y extraes la plata por refinamiento. Al mercurio se le llama azogue, azogue. El problema es que el mercurio es escasísimo y los españoles enviaban mercurio desde España, desde las minas del Maíz. El mercurio llegaba después de 6 meses, pero los españoles lecherazos encontraron una mina de mercurio en el Perú. Sí, la mina de Castro Virreina. De la mina de Huancavelica. Y todo el mercurio sacado de Huancavelica era enviado a Potosí. Para extraer la plata se utilizó a la mano de obra de la mita. Se llamaban a más de 13.000 indios para trabajar en condiciones bastante terribles. Las bajas temperaturas, el respirar la tierra del socavón y trabajar con metales pesados porque el mercurio es venenoso. ¿Sí? Generaba la muerte de miles de indios. Buena pregunta para examen. Después de las epidemias, ¿cuál es la segunda causa de mortandad para la población andina? La explotación en las minas. Buena pregunta de examen. Debes saber que habían indios que se especializaron en el trabajo de mina. Se convirtieron en mano de obra cualificada y se les pagaba con plata. A esta mano de obra calificada se les llamaba los indios mingas. Los mingas son indios especializados en el trabajo minero, recordar eso. Sobre los empresarios mineros recaía un impuesto. El 20% se usaba el mercurio, Moisés, para refinar la plata, para el refinamiento de la plata. El 20% de la producción minera iba para la corona. A eso se le llamaba el quinto real. El quinto real. Debes saber de que Potosí concentraba tanta población que en las faldas de este cerro se formó la Villa Imperial de Potosí, una ciudad,
una villa con más de 170.000 habitantes, era la ciudad más poblada de América. Buena pregunta de examen. ¿Cuál era la ciudad más poblada de América en la época virreinal? No era Lima, era Villa Potosí. Tenía tanta población que requería alimentos, vestidos, ropa y viviendas. Así que otras ciudades como el Cusco, Arequipa, Puno, incluso Buenos Aires, le vendían a Potosí manteca, cebo, madera, muebles, coca, aguardiente, textiles, creándose una ruta comercial importante, la ruta Cusco-Potosí, también llamada la Ruta de la Plata, famosa ruta comercial. Quienes hacían este viaje de Cusco a Potosí y a veces bajaban hasta Buenos Aires. Esta famosa ruta lo hacían los comerciantes andinos que se pueden ver acá. Arriaban toda la producción al lomo de mulas. Son conocidos como los arrieros. Los arrieros son los comerciantes andinos que hacían este viaje, esta famosa ruta Cusco-Potosí. Muy bien. En el plano de la industria, los españoles no permitían que en América surja una industria que compita con las manufacturas castellanas. América simplemente debía ser un mercado para la producción hispana, así que no permitieron que surja ninguna industria importante. Pero sí surgieron industrias de cierta trascendencia, como la industria naviera, que producía barcos, o la industria de los trapiches, que hacía azúcar, o la industria vinícola para hacer bebidas derivadas de la uva, pero las principales industrias fueron las textiles. Los obrajes son los grandes talleres textiles que producían telas rústicas para el consumo local. Estas telas eran consumidas por mestizos, por indios. Un chorrillo es un pequeño taller que no elabora toda la prenda, solamente hace parte de esta actividad, o solamente tiñe, o solamente hila, o solamente teje. Un chorrillo es un taller textil de pequeña envergadura. Un obraje hace toda la producción. El sector agropecuario se realizaba en las grandes haciendas. Estas desarrollaban productos de pan llevar para el consumo del mercado local. Las haciendas en la costa eran trabajadas por los pobladores de descendencia africana, sí, los esclavos. En la costa surgieron haciendas que producían azúcar que era vendida a Chile y los chilenos lo vendían pues trigo. Chile vendía trigo, el Perú vendía azúcar. En la sierra, las haciendas ganaderas utilizaban mano de obra andina. Muchos andinos huían de sus comunidades y se ponían al servicio de un hacendado. El hacendado no les pagaba por su trabajo, solamente les daba una parcela. Toma esta parcela, vive trabajando la parcela y a cambio vas a trabajar mi plantación. Es el trabajador o peón servil de las haciendas que no recibe salario. A esto se le llama yanacona. Se le llama yanacona. Es el trabajo servil en las haciendas. Eso debes saberlo sí o sí. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió esta PPT? ¿Se entendió la de acá? ¿Sí? Producción minera, industria y actividades agropecuarias. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Verifiquen, ¿eh? Verifiquen porque ya tenemos que pasar a organización social. ¿Todo bien, chicos? Por favor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Verifiquen si todo está bien. Go si se entendió, retro si quieres que repita algo. Gracias. Socialmente, la población de la colonia se organizaba en estamentos. Cada estamento tenía derechos particulares. Es una sociedad con privilegios distintos. La República de Españoles tenían leyes particulares para su grupo, los indios tenían leyes particulares para su grupo. Por ejemplo, un indio no puede ser esclavizado, lo dicen las leyes de indios. La esclavitud es exclusiva para la población afrodescendiente. Cada grupo tiene sus leyes particulares. Los criterios de diferenciación social son la raza, si eres blanco o andino, el linaje, si eres noble o plebeyo, y por supuesto la ocupación, producto de tus ingresos económicos. La República de Españoles está conformada por la población de ascendencia europea. Se divide en dos grupos,
Peninsular y criollo. Los peninsulares son los españoles nacidos en Europa, también llamados chapetones. Ellos concentraban los cargos públicos, eran los funcionarios predilectos de la corona. Los criollos eran más bien los españoles nacidos en América, un español nacido en territorio americano. A ellos no se les permitía acceder a cargos públicos durante el siglo XVI, pero a través de su fortuna, porque van a hacer dinero en minería y en haciendas, van a comenzar a comprar cargos públicos en el siglo XVII. Repito, en el siglo XVII los criollos acceden a cargos públicos gracias al poder que les dio la fortuna. Los indios, la República de Indios está conformada por la población de ascendencia andina. Habían indios nobles e indios del común. Los indios nobles son llamados curacas o caciques. Tienen grandes privilegios. Acceso a colegios particulares para ellos, pueden acceder a cargos militares. El hombre que está acá se llama Pumacahua, fue un noble andino que llegó a ser brigadier del ejército. Muchos andinos incluso llegaron a ejercer cargos importantes, estudiaban leyes e incluso llegaron a ejercer cargos eclesiásticos, así que la nobleza andina era privilegiada. El indio del común se llama indio cédula, es el indio que está registrado en el censo, vive en una reducción, paga tributo y paga mica. Pero hay indios que escaparon de sus comunidades para evitar ser registrados y no pagar tributo. Son los indios forasteros. Estos indios fugitivos habitan otras comarcas y se van a emplear en diversas actividades mercantiles. Van a vivir como pequeños comerciantes o trabajando en un taller para eximirse del pago del tributo y de la mica. Son los forasteros. Las castas son los grupos que salen de la combinación de los distintos grupos raciales. Vivían bajo el prejuicio de la ilegitimidad. Por ejemplo, si tú eras mulato, significaba que tu papá era un español que seguramente abusó de una esclava. Y estos mulatos normalmente eran bastardos, pues. Así que nacían con el símbolo de la ilegitimidad, que sale de blanco y negro. El otro salón me puso, sale una cebra, profesor, no seas malo, ¿eh? De blanco y negro sale pues el mulato, como San Martín de Porras, que nace de blanco con indio, mestizo, como Garcilaso de la Vega, como Diego de Almagro el Mozo, que sale de negro con india, sambo, y hay más de 21 grupos raciales, cuarterón de negro, tentempié, castizo, salta para atrás, es un combinado, así que no intentes aprender todos estos grupos étnicos, ¿eh? Ya está. Chicos, ¿hasta ahí? ¿Se entendió? Vamos, está clarito, ¿no? Cualquier cosa me avisan. Hablemos de los negros. La población de ascendencia africana fue llevada a trabajar a las haciendas, sobre todo de azúcar, ¿eh? Estos negros en los entornos urbanos se dedicaban al servicio doméstico. Muchas de estas negritas eran nodrizas, amas de leche de los hijos de los criollos. Muchos de estos trabajaban como ambulantes, los negros aguateros que vendían agua, algunos artesanos, carpinteros, zapateros, pintores. Recordemos que un negro pintor fue el que hizo la imagen del Señor de los Milagros. Muchos de estos negros huían de las haciendas, era su forma de soportar la esclavitud. Se les llamaban cimarrones. Y una vez fugados, fundaban sus propios pueblos, los llamados palenques. Había uno muy famoso en Huachipa, y resistían a la esclavitud asaltando a los responsables de su miseria. Sí, se convirtieron en asaltantes de los caminos, en bandidos. Muy bien, de ahí viene esa tradición, pues, ¿no? Del negro choro. Fue un estigma creada por la población blanca. No es que el negro sea choro, se dedicó al bandidaje como forma de resistencia a la esclavitud. ¿Se entendió todo, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Qué tal? Muy bien, ahí está. Vamos a la educación.
La educación colonial era pues elitista, solamente se educaban los nobles, criollos e indígenas. Era religiosa porque era impartida por las órdenes religiosas, destacando la jesuita. Esta educación estaba regida por los principios de la filosofía escolástica y sujeta a la censura eclesiástica. Era memorística porque no había mayor espíritu crítico, era patriarcal porque la mujer estaba excluida del sistema formal de educación, era segregacionista porque había una separación de razas, colegios para caciques, colegios para criollos españoles. No había niveles claramente diferenciados, no había primaria, secundaria, no. Así que los niveles básicos eran educación de primeras letras, estudios menores, estudios mayores. Las primeras letras eran ejercicios de escritura y de lectura enseñadas por un tutor. Los estudios menores son lo que llamamos trivium, latín, gramática, retórica y aritmética. Se te hacía leer a los primeros clásicos. Los estudios superiores ya eran en las universidades y colegios mayores, por los grados de bachiller y licenciado. Muy bien. Dentro de las universidades, la más antigua fue San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551, llamada en su momento Real Universidad de la Ciudad de los Reyes del Perú, fundada por los dominicos, por el famoso prior llamado Fray Tomás de San Martín. Los estudiantes universitarios podían vivir en residencias llamadas colegios mayores, donde se daban clases complementarias a las universidades, y los colegios mayores más destacados eran los regentados por la Compañía de Jesús, como el de San Pablo y el de San Martín. Hubieron colegios de educación intermedia para los hijos de los caciques, colegios dirigidos por jesuitas como el Príncipe en Lima o el Colegio de San Francisco de Borja en el Cusco. Había una educación no formal para las mujeres y para la población de bajos estamentos, dirigida en las parroquias y en los gremios. Es una educación no formalizada. En cuanto a la iglesia se dividió en dos grandes grupos. Si no perteneces a una orden religiosa y convives con la población de creyentes administrando sacramentos, perteneces al clero regular. Ahí están los sacerdotes, los curas, los párrocos, los obispos. Los que sí pertenecen a una orden religiosa son los regulares, y estos no son sacerdotes ni curas, son los monjes, son los frailes que hacen votos monásticos. Entonces, si perteneces a una orden religiosa, eres regular; si no perteneces, eres secular. Las órdenes religiosas más famosas son los dominicos, quienes fundaron en el Perú la Universidad de San Marcos. El que le leyó el requerimiento a Atahualpa era un dominico, y dirigieron la Santa Inquisición. Eso es lo más importante de la Compañía de Santo Domingo. Los franciscanos se encargaron de evangelizar la selva central. Fundaron el convento de Ocopa y desde ahí lanzaron campañas de evangelización a la selva central, fundando pueblitos llamados misiones. Las misiones franciscanas fueron las que dominaron la selva central. Los agustinos fueron los encargados de evangelizar la zona de Vilcabamba. Tú sabes que se les culpó de la muerte de Titu Cusi Yupanqui y a su líder lo convirtieron en brocheta, como se puede ver en esa imagen, ¿no? Le meten el palo donde ya sabes y lo van a torturar. Los jesuitas llegan tardíamente, destacaron en su labor educativa, fundaron colegios mayores y hasta una universidad en el Cusco. Los jesuitas eran dueños de haciendas y obrajes bien administrados, eran la orden más rica e influyente, y los jesuitas en sus colegios enseñaban que la mayor autoridad del mundo era el Papa por encima del rey. Eso no le gustó a los reyes y vamos a ver qué pasó después. La Inquisición es una institución creada para castigar la herejía. La Inquisición castigaba delitos como ser judaizante, practicar en secreto rituales judíos, ser islamizante, practicar en secreto el Islam, perseguir a los protestantes, a los luteranos y a los pecadores públicos, a los bígamos,
a los que tenían 2 mujeres, a los adúlteros, a los sodomitas. Un sodomita era aquel que tenía prácticas homoeróticas, pues, un homosexual. En el siglo XVI, XVII no existía la palabra homosexual, era pues sodomita. Muy bien. Las personas eran acusadas de manera clandestina, se había un proceso, se le confiscaban los bienes al pobre hombre, y los actos públicos donde se leían las sentencias de los juzgados se llamaban pues autos de fe. En los autos de fe el penitente iba vestido con una coroza, que es ese gorro puntiagudo, una túnica llamada San Benito, y se procedía a la ejecución de la sentencia. La peor de todas era la hoguera, donde el individuo era quemado. En todos los años de la Inquisición, ¿cuánta gente crees que quemaron? Por si acaso, la Inquisición estuvo en nuestro país por casi desde 1572 hasta el siglo XVIII, casi 2 siglos. Pregunto, durante todo ese tiempo, ¿cuánta gente crees que fue condenada a la hoguera? ¿A cuántos quemaron más o menos, crees tú? Haz un cálculo, ¿cuántos crees que quemaron? Mándate con una cifra. 2.000, dice Anthony, un poco menos, Anthony. 5.000. La Inquisición peruana quemó 32 personas, 32. Así que no fue la institución toda terrible que nos pintan. Eso sí, 32, ejecutados públicamente. Eso sí, procedían a castigos físicos para extraerte una confesión, torturas, la garrucha, el potro, el castigo de agua y ese tipo de cosas. Así que hay una leyenda negra sobre la Inquisición. Se procesó a 1.492 personas y se ejecutó a 32. Así que es bastante menor a lo que nos pinta. El arte colonial. Nuestro arte estuvo influenciado por las escuelas visuales de Occidente, por el Renacimiento, por el Barroco y por el Neoclásico, siendo el estilo barroco el más destacado. El barroco se caracteriza por su gusto por el ornato, el gusto por la decoración, lo refinado y lo lujoso. Claro, la Inquisición, María, ya existía en Europa. En Europa sí fue terrible, no fue como la que llegó a América. Muy bien. Bueno, predilección por temas religiosos, ya que el arte era utilizada para adoctrinar a la población, sobre todo indígena que no sabía leer. Dentro de la pintura hubieron diversas escuelas influyentes como la italiana, la flamenca y la española. La escuela que más destacó en pintura fue la escuela cusqueña, donde los artistas o eran indios o eran mestizos. Ellos adoptaron el arte visual de Occidente, pero lo fusionaron con la visión andina del mundo. Y en este arte visual representaban temas religiosos, pero con flora, fauna y motivos andinos. Acá se puede ver, por ejemplo, a una virgen que tiene el cuerpo de un cerro en referencia al Apu andino. En el mundo andino, a los dioses tutelares de los montes se le llama Apu. Y acá hay una fusión del dios cristiano o las figuras cristianas con las figuras andinas, ¿no? Un sincretismo. Destacó un pintor llamado Diego Quispetito. La escultura se hizo sobre todo en madera, eran esculturas para la decoración de iglesia, por supuesto. Acá tenemos las sillas de coro, colocadas a ambos lados de la zona de los cánticos sacros. Estas sillas tenían respaldares bellamente decorados. También en la escultura destacaban los bellos altares o retablos. Y por supuesto, la decoración de los púlpitos, ¿no? De donde el sacerdote daba las homilias, sobre todo en madera. En la arquitectura destacó el barroco, el churrigueresco. El churrigueresco es el barroco español, básicamente. Tenemos como buenas muestras de la arquitectura en el Perú las iglesias, las fachadas de los conventos, los claustros. Dentro de la arquitectura civil tenemos las casonas, los balcones, y militar las fortalezas como la de la Rey Felipe que está en el Callao. Se puede ver, hijo mío, esta decoración de las fachadas llena de ornamento, y una característica del barroco es ese famoso
esa famosa columna helicoidal. Es una columna retorcida llamada columna salomónica, muy famosa en el barroco español, que da un efecto de movimiento a la estructura. Acá tenemos un balcón hispano, también de estilo barroco, el famoso balcón del Palacio Torre Tagle, bellamente decorado. Chicos, acabé. No puedo creer, ¿eh? Acabé todita la clase. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¿Alguna pregunta antes de irme? Voy a dictar las claves. ¿Alguna pregunta antes de irme? Dicto las claves, chicos. ¡Qué bestia! Acabamos, pero todito, ¿ah? Toditito. Toditito para ti, como decía el gordo González. Un avión. Dos avión. Dedo. Cuatro avión. Y cinco avión. Sí, hija. Ahí están las claves. Ahí está. Esta es la línea del tiempo. Ya, chicos, llegó el momento de la despedida. Gracias por su atención, gracias por ser buenos alumnos. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Se me cuidan, Se me cuidan, cuídense mucho. Nos vemos. Todo tiene su final, Alejandra. Cuídense mucho, un abrazo. Gracias por su atención. Siempre salgo unos minutos antes para que su profe entre exactamente a las 11. Ya no me gusta quitarle tiempo a tu profesor. Ya, pues un abrazo, se me cuida mucho. Chaito, chaito.